En nombre de la Sociedad Argentina de Escritores y en mi carácter de vicepresidente de la misma, les doy a ustedes la bienvenida para compartir un acto que siempre es celebratorio, la presentación de un libro. Más aún en este caso, cuando Alicia Danesino es una escritora de reconocida trayectoria que esta noche nos ofrece su obra Las Esteves, una novela muy interesante, costumbrista, que tiene relieves singulares y una presentación muy particular en la estructura general. Está acompañada Alicia Danesino de un panel exquisito que va a hacerles conocer más íntimamente toda la trayectoria y la estructura de la obra en sí misma. Quedan ir con ustedes. Una pequeña cuestión técnica. Venimos de Lomas de Zamora. Alicia vive en Lomas de Zamora, Lidia Pistañesi vive en Lomas de Zamora, yo vivo en Lomas de Zamora, Antonio Requeni vivió casi en Lomas de Zamora, en Avellaneda. Y el hecho de que vengamos de Lomas de Zamora es muy auspicioso porque acaba de formarse en Lomas la filial de la Sociedad Argentina de Escritores. Si bien el grupo ya venía trabajando desde hace muchos años, hace 30 años, pero no como filial. Y nos toca presentar este libro como una de las primeras actividades de la filial, cosa que realmente nos pone muy contentos porque no todos los días se presenta una novela. No todos los días Alicia Danesino escribe una novela, porque Alicia Danesino es poeta. Pero bueno, escribió Las Esteves. Y déjenme contarles un poquito más de Alicia. Alicia es arquitecta paisajista. Ella dice que es arquitecta de la tierra y de los espacios verdes. Y tiene publicados ya unos cuantos libros. Parece que no se oye. Sí se oye. ¿Me oyen? ¿Sí? Ah, bueno. Y estos libros tienen prólogos de lujo. Por ejemplo, Los insomnios y los sueños, Pero el río no perdona, tienen prólogo de Eduardo Gudiño Kiefer. Amor en tiempos oscuros, de Aurora Venturini. Aventuras de Rosales sin pimpollos, de Antonio Requeni. Y Las bocas del silencio, también de Antonio Requeni. Y prologó este libro, Las Esteves, Marta El Bull de París, que está ausente con aviso por una gripe. De manera que el libro ya viene rodeado de una historia literaria de Alicia Danesino. El panel que me toca presentar es realmente de lujo. Y para mí es un privilegio estar compartiendo por lo menos esta mesa. Muchas gracias, Nélida, por la bienvenida. Al contrario, es un placer. Así que déjenme decir unas pocas palabras de las dos personas que van a hablar de la novela. Así ya entramos en el libro. Nos acompaña Lidia Pistañesi. Y de Lidia Pistañesi a mí me gusta decir que fue la niñita que en Bahía Blanca jugaba con las palabras y lentamente se fue haciendo su carrera de poeta, y jugaba con las palabras nada menos que con Leónidas Barletta, que le debe haber enseñado algún truquito en su momento. Lidia tiene una gran producción, tanto en poesía como en ensayo y también en biografía novelada. Voy a leer algunos de los títulos nada más: Poemas en azul, Cenizas de abril, A la sombra de la gloria, esta obra premiada por la Casa de Altos Estudios de la Sorbona y que tiene 2 guiones cinematográficos. Lidia Pistañesi tuvo premios en cuentos y ha sido premiada varias veces por la Unión Hispano Mundial de Escritores por su trabajo sobre la paz mundial. Pero además Lidia tiene un aspecto que creo que para las mujeres contemporáneas es muy importante, y Lidia es una gestora cultural. Esta cámara que ustedes ven acá es de un programa de televisión de Lidia que se llama La Trochita Cultural, de manera que nos va a llevar al mundo. Bueno, y el otro panelista de lujo acá, el señor Antonio Requeni, realmente
No voy a leer todos los datos que tengo de Antonio porque nos llevaría toda la tarde. Pero bueno, el poeta, el cronista, el ameno charlista, el hombre que dejó surgir al niño en El pirata Malapata, obra por la cual yo tengo un afecto especial porque se lo leía a mis hijos cuando eran chiquitos. Y bueno, que ha sido Gran Premio de Honor de esta casa y Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y Laurel de Plata del Rotary Club de Buenos Aires, 2 veces Premio Conex y Premio Esteban Echeverría de Gente de Letras. Conocemos todos a Antonio Requeni. Entonces, lo que voy a hacer ahora es callarme la boca y empezar a hablar de las Esteves en palabras de Lidia Pistagnesi. Lo que primero quiero preguntarle a la señora Alicia Danesino, ¿Las Esteves, novela o novela histórica? No, no, es novela. Muy bien. Es novela con mucha fantasía. Bueno, y mucha realidad. Tiene mucho de verdad, pero tiene mucha fantasía. Bueno, entonces Las Esteves es la novela de la escritora argentina Alicia Danesino, donde veladamente se refleja parte de la historia de Avellaneda, localidad del Gran Buenos Aires, donde la peligrosidad, sus burdeles, sus saladeros y la política practicada por caudillos de plomo y cuchillo fácil marcaron tendencias que hasta hoy continúan sufriendo. Hechos distintos recopila donde hay una infinita gama de sensaciones, sentimientos, vida y personajes dispares que despiertan el interés del lector. Cuando comencé a leer esta novela, experimenté lo mismo que con 100 años de soledad. No pude dejarla y la terminé en una noche. 100 años de soledad tenía una intrincada trama que se develaba en sus últimas 20 páginas. Las Esteves, por el contrario, tiene una ágil lectura y una poderosa energía que nos va llevando, a medida que avanzamos en su contenido, a percibir una creciente carga emocional donde la escritora convierte las palabras en sonoridades musicales, transmutando lo narrado en prosa. Con ello sutilmente nos atrapa y nos invita a continuar caminando por los hilos de su trama. A mi alrededor regresaron imágenes de mi infancia, cuando los abuelos en las largas sobremesas nos mandaban a jugar para charlar tranquilos sobre temas tabúes, vedados para nuestros pocos años. Yo me escondía tras la enorme puerta del comedor y escuchaba sus charlas. Así me enteré que a los 18 años mi abuelo materno había abordado un barco después de raptar a la abuela para llegar a la Argentina y hacer la América, como decían los inmigrantes que en ese tiempo llegaban en bandadas a nuestro país, escapando de la miseria y de la guerra. Al abuelo en la aduana lo dejaron con lo puesto. Dijeron que su equipaje se había perdido, como a muchos de sus paisanos, y los trasladaron a Macachín, a un pueblito en la provincia de La Pampa. Pero la mayoría de los inmigrantes, sobre todo españoles e italianos, se quedaron distribuidos en los barrios de La Boca, Valvaneda, Isla Maciel, Pompeya y Avellaneda. En estos conventillos de madera y chapa, ellos trataron de organizar su nueva vida. Muchos de estos edificios, por llamarlos de alguna manera, han desafiado a los años y aún se yerguen orgullosos, como en el barrio de La Boca, donde el distinto colorido de sus fachadas, el riachuelo y el recuerdo de don Quinquela Martín, hacen las delicias de los que lo recorren, la mayoría turistas que se acercan al lugar y quedan fascinados por sus callecitas angostas de desparejo empedrado, y el tango, que parece brotar desde el misterio de sus coloridos balcones, mientras en las cantinas se escucha cantando una voz varonil y melancólica, mientras parejitas de jóvenes, vestidos de malevos y percantas, bailan sobre las desparejas veredas de cemento. Estos inmigrantes no solo se dedicaban a trabajar y a engendrar hijos, también dieron rienda suelta a su nostalgia y muchos al resentimiento por lo que habían dejado atrás, sus raíces. Gastaban sus salarios en burdeles, casinos clandestinos o bares de mala muerte, mientras sus mujeres, limitadas en sus hogares, remendaban viejas prendas y consolaban a los pequeños hijos que lloraban de hambre. De esa manera se fueron creando movimientos o adicciones, como su interés por la politiquería barata, donde pensaban ganar un peso más, y la pasión por un fenómeno llamado tango, mirado con desconfianza por la sociedad porteña,
sin imaginar que sus hijos, a espaldas, ensayaban pasos de baile o interpretaban suavemente sus compases en sus elegantes pianos de cola. En las curtiembres de Avellaneda, el fétido olor de los ácidos y los cueros se mezclaba con la mugre de los punteros políticos. Allí había una especie de padrino que regía los destinos del lugar y se asomaba solo en época de elecciones. Parecido, bueno. Ese era el tiempo de los conservadores y de los seguidores del peludo, don Hipólito. Cada grupo peleaba por sus ideales a punta de cuchillo y la sangre era una moneda corriente. De allí salió aquel tango que decía: el pueblito estaba lleno de personas forasteras, los caudillos desplegaban lo más duro de su acción, alentando a los paisanos a ganar las elecciones con la pluma, la palabra, con la espada o el facón. Esos políticos eran nacidos visitantes de los burdeles en busca de diversiones con hermosas mujeres como la rubia Mireya o las muchachas de Madame Mibom, ambas inmortalizadas en sendos tangos. Ellas también eran disputadas por peligrosos compadritos y nenes de la alta sociedad argentina, lo que inspiró a un joven escritor de esa época con aquel poema dedicado a don Jacinto Chiclana. Recuerdo fue en Valvaneda, en una tarde lejana, alguien escuchó aquel nombre de don Jacinto Chiclana. Mi Dios, creo que don Jorge Luis Borges, con la novela de las Esteves, hubiera sonreído al recuperar recuerdos de sus tiempos mozos. Él frecuentaba esos lugares. Época en que los quilombos tenían al frente una luz roja para su identificación, cosa que aún pasa en las provincias, siempre sobre rutas importantes, lo mismo que la riña de gallos, costumbre que se sigue practicando en el interior del país a pesar de estar prohibido. Las autoridades encargadas de velar por su erradicación hacen la vista gorda. Eso sí, se respetó la abolición de la denigrante ley de pernada, que permitía al poderoso tomar a las novias a punto de desposarse y llevarlas a su lecho, y al tráfico de esclavos, porque a nuestro puerto también llegaban barcos ingleses repletos de negros. ¿Por qué hay tantos en otros países de América y aquí han desaparecido? Bueno, con la esclavitud habría que decirle a Alicia D'Anesino que hiciera otro libro. ¿Qué pasó con los esclavos? Muchos murieron por malos tratos, hambre y pestes, pero la mayoría fue carne de cañón en las guerras internas y externas. ¿Recuerdan al negro Falucho, soldado de la tropa del general San Martín? Él fue acribillado por sus propios compañeros en el Callao, Perú, a orillas del Océano Pacífico, por negarse a arriar nuestra bandera y colocarla del rey de España. O el sargento Cabral, correntino, mulato y patriota, que se interpuso a la bayoneta de un realista para salvar a su general. Ellos caminaban de la mano con la muerte. Con las Esteves volví a pasear por el Tigre, a admirar sus ríos de aguas color león, debido al sedimento arrastrado desde la tierra roja misionera, que según la creencia aborigen, debe su tonalidad a la sangre derramada por sus ancestros en ese exterminio brutal e inexplicable de carácter religioso entre Portugal y España. Gracias a D'Anesino volví a recorrer la boca y llegó a mis sentidos el sabor dulzón y picante del agua chinche, el colorido de los geranios y el aroma de las grisinas y madreselvas. El libro cuenta que la madre de las Esteves parió a sus 3 hijas en Argentina y no quiso más descendencia, quizá por la situación económica, y al igual que en Europa, evitó varios embarazos, usando una costumbre bárbara y dolorosa: introducir una aguja de crochet en el útero y perforar la matriz con un golpe seco. Eso me conmovió y me remontó al libro preferido de mi adolescencia, Cuerpos y almas, de Máximo van der Meer, donde los practicantes del último año de medicina trataban de cortar las hemorragias y evitar las infecciones. No había penicilina. Por lo general, las pacientes morían devoradas por la gangrena. Así murió la madre de las Esteves. Sus hijas conocieron la pobreza y ya mayores, con muy pocos recursos, abrieron una hostería en Puerto Piojo, sobre el Río de la Plata, ahí donde está la Boca, en la curvita. Sobre el Río de la Plata. Cada una se ocupaba de distintos quehaceres, logrando así hacer más placentera la estadía de los turistas, muchos de ellos personajes importantes. Eran hermosas y distintas. Amaban al río y sus misterios,
Además, eran muy buenas remeras y nadadoras. En los atardeceres de verano se mostraban con ajustadas mallas que dejaban expuestas sus perfectas extremidades, sin presentar un ápice de vergüenza, despertando la admiración entre los hombres, en esa época en que la mujer se vestía para entrar al agua. El río le fue enseñando que él era el que mandaba. En tiempos de sequía había que usar el ingenio para no pasar hambre, y con las inundaciones debían estar muy atentas y tener los elementos a mano. Si la corriente llegaba con demasiada fuerza, había que romper los pisos para que el agua no se llevara lo poco que poseían, inclusive los sueños. En las Esteves todos recordaremos etapas de nuestros tiempos pasados, comentarios hechos en voz baja, que la escritora Alicia Danesino logra rescatar con gran inteligencia, creando un explosivo cóctel de sensaciones distintas, entre las que sobresalen la furia, la miseria, la sangre, los ideales y el amor. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por asistir a esta presentación. En primer término, quiero agradecer a Alicia Danesino que me haya elegido para presentar las Esteves. Por Dios, es un honor. Porque yo tuve el privilegio de ser testigo de la gestación y prácticamente del alumbramiento de esta hermosa novela. Me interesó cuando leí el primer boceto, no solo por el vigor de su escritura, sino también por su tema o argumento. Pido disculpas por esta autorreferencia, pero es que yo habité de chico y en mi primera adolescencia muy cerca de los lugares que son escenarios de la historia que Alicia narra. La costa del río sucio, barroso, a la altura de Sarandí o Villa Domínico. Inclusive podría decir que conocí allá por los años 40, cuando se hablaba todavía de Barceló y Ruggerito, haceres de posible identificación con los personajes populares de este libro realista y sugestivo. Alicia ha realizado una exacta descripción de ese ambiente y de esa época. Sus personajes actúan con verosimilitud y respiran humanidad. Esa humanidad, por momentos sórdida o tierna, que Alicia Danesino acierta a recrear a través de un estilo directo, convincente. Yo la conocí como poeta. Los insomnios y los sueños, Amor en tiempos oscuros, Aventuras de Rosales sin pimpollos y Las horas del silencio son títulos de poemarios que yo acompañé desde una contratapa, algunos de ellos, o solapadamente, quiero decir como redactor de la solapa. Admiré siempre en ella la lucidez, el refinamiento de su verso, más allá o más acá de la extremada sensibilidad que trasciende de su expresión, de su vocabulario poético despojado y austero, pero impregnado de una belleza que no es adjetiva, sino sustantiva, esencial. El escocés Robert Louis Stevenson decía que la prosa es la forma más difícil de la poesía. Esta afirmación, que para algunos sonará extraña, paradójica, parece encontrar justificación en la novela que hoy presentamos. La feliz intuición de la poeta se funde ahora con una prosa de insoslayable eficacia. Mi escritura se basa en sensaciones y hechos de la naturaleza y de la vida, manifiesta Alicia Danesino en una confesión que después de leer Las Esteves
nos parece obvia. El lector atento lo experimentará no bien de vuelta a las primeras páginas. Naturaleza y vida son dos palabras que se desprenden naturalmente de esta ficción con tanto espesor de realidad. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y una divagación. En un taller literario se puede enseñar a escribir, pero nunca podrá enseñarse a ser escritor, porque escritor se nace. Supongo que esto también lo habrá advertido Eduardo Gudiño Kiefer a sus alumnos al dirigir el mejor taller literario que hubo en Buenos Aires. Una de sus discípulas fue Alicia Danesino, quien podría servir de ejemplo a la anterior afirmación. Ella guarda un cariñoso recuerdo de quien, además de ser su orientador en el territorio de las letras, fue uno de los mejores narradores argentinos en la segunda mitad del siglo XX. Eduardo Gudiño Kiefer no podía enseñar a Alicia Danesino a ser escritora porque ella ya lo era, porque poseía el talento creador o el privilegiado don que mostró en sus libros de poesía y en esta novela. Y volvamos a ella, después de este homenaje a Gudiño Kiefer, que estoy seguro ella comparte. Las Esteves combina elementos costumbristas y de ficción. Ya he aludido a escenarios y personajes. No voy a avanzar en detalles de la trama, donde se destaca la presencia de 4 mujeres y sus conflictos psicológicos, marcados sin duda por las características del ambiente. No voy a contar la película, menos aún el final. Espero que los lectores, y ojalá sean muchos, asistan a la peripecia vital de sus protagonistas sin necesidad de que este eventual presentador les adelante detalles inoportunos. Pongo el acento, sin embargo, en el aspecto estrictamente literario que más me complace señalar: su estilo ameno, hecho de plasticidad y colorido. Estoy hablando de estilo, que era para Buffon el espejo del hombre, y en este caso de la mujer, aunque todos sabemos que la literatura, como Los Ángeles, no tiene sexo. Confieso, ya no como colega, sino como simple lector, que seguí sintiéndome conmovido aún después de voltear las últimas páginas del libro, porque así como un buen cuadro es el que trasciende el marco que lo contiene, una buena novela es la que se prolonga y continúa viviendo en la memoria de quien la ha leído. Últimamente se ha generalizado la idea de que la frontera entre la ficción y la realidad es cada vez más delgada. El mundo que imagina un novelista no existe de alguna manera. ¿No nos parece muchas veces más real que la realidad misma? El efecto se acentúa cuando el novelista imagina a partir de sus recuerdos. Mucho de eso hay en Las Esteves, mucho de imaginación y también de recuerdo. A esta altura de mis años soy un convencido de que lo mejor de la vida es la emoción que provocan los recuerdos. La vida, los hechos, las experiencias son un pretexto para que el recuerdo las recree, las modifique, las embellezca, generando de ese modo la emoción. Es un orgullo y un placer vestirme esta tarde de heraldo o chambelán, tomar delicadamente la mano de Alicia Danesino y después de hacer una reverencia, adelantarme con ella para presentar ante ustedes Las Esteves, una hermosa novela costumbrista que efusivamente les recomiendo leer. Muchas gracias. Es
No, realmente primero debo agradecer la presencia de ustedes en esta casa, que es un poco mi casa porque es la casa del escritor. La presencia de Nélida, que es la vicepresidenta de esta casa, la presencia del presidente de esta casa, no, es el vicepresidente, secretario general. Perdóname, pero yo secretario ya general. Lo ascendiste. Sí, ya lo ascendí. Y de todos ustedes. Cuando yo escribo, siempre pienso que el que lee se puede encontrar como en un espejo con las palabras que yo pongo y escribo. Bueno, con Las Esteves me dio mucho trabajo. Es una novela costumbrista y tuve que recurrir hasta la AMIA, porque yo hablo en este libro de la Sui Migdal. La Sui Migdal fue una organización que se encargaba de traer a las muchachas de Europa del Centro y hacerlas trabajar acá como prostitutas. Ellas están todas muertas ya, enterradas en el cementerio de Avellaneda. Fui al cementerio de Avellaneda, no me dejaron entrar. Fui a la AMIA a pedir autorización, no me dejaron entrar, me dijeron que fuera, no sé dónde fui. Bueno, Hemeroteca de Avellaneda, Municipalidad de Avellaneda. Por eso muchas cosas de las que están acá son ciertas, otras simplemente son inventadas. Bueno, ¿qué puedo decir después de lo que dijeron estos monstruos míos? No puedo decir más nada. Ah, ¿dónde está Puerto Piojo? A ver si alguien... está para el otro lado. No, a ver si alguien sabe dónde está el arroyo Santo Domingo de Sarandí. El arroyo Santo Domingo ahora está entubado, pero cuando yo era una niña tenía las márgenes cubiertas de hortensias azules y por allí iba el bote y llegaba a la playita de Puerto Piojo. Sobre el lado derecho siguen estando las refinerías de Dock Sud. Shell, antes era eso, no sé si ahora estará. Siempre me da como ganas de volver, pero ahora tengo miedo y cuando era joven no tenía miedo. Bueno, yo presenté muchos libros, en general libros de poesía, pero este es mío y ustedes lo juzgarán. Este libro lo prologó la señora Marta de París, que como dijeron acá en la mesa, está faltando con aviso porque está enferma. Pero yo les voy a leer un poco de este prólogo. Y dice así: toda obra literaria representa un trabajo elaborado gracias a una conciencia estética sumada al criterio intrínseco y al estilo de cada autor. La novela Las Esteves de Alicia Danesino incita a ciertas reflexiones acerca del género elegido por quien de pronto dejó de ser poeta en verso para asumir el rol de narradora. Tal vez consideró que el lenguaje poético era inhábil para la praxis del fluir novelístico, tanto en la expresión como en la lógica de su desarrollo. En este contexto, la autora demuestra que ha crecido por los atributos de su talento. No puedo leer esto porque esto es mío, me da vergüenza. No lo escribí yo, pero bueno, les voy a leer la parte de atrás donde dice: un párrafo aparte merece el capítulo dedicado a la mujer entre las 4 protagonistas que lo integran. Las 4 mujeres se llaman Iris, Alma, Penélope y Petrona. En la ficción,
son las dueñas de la hostería situada a orillas del Río de la Plata. Amaban su lugar en el mundo. Allí vivían como pájaras libres y disfrutaban del río, remando, pescando o acariciando sueños románticos. A través de sus vidas, la autora reflexiona acerca del sentimiento y las actitudes vitales que las acompañaron hasta la muerte, y concluye: como el río van y vuelven en la eterna corriente de la vida. En síntesis, celebramos la publicación de este meritorio aporte a la literatura argentina. La novela Las Esteves de Alicia Danesino, por su valor estético, su temática y objetivos, se encuentra destinada a perdurar en la novelística contemporánea. Y ha puesto una frase final que dice: que así sea. Exactamente, que así sea. Les doy las gracias a todos por su presencia, y como todo libro necesita un vino de honor, vamos a tomar un vino allá atrás. Y compren el libro antes de que se agote. La que habla. Estuvo la vicepresidenta de la SADE, señora Neida Pesaño, el escritor, el maestro Requeni, Antonio de Requeni, la escritora Lidia Risotto y y la que les habla. Bueno, acá tengo el honor de tener a mi lado al maestro Antonio Requeni. No, ciruela. No, por favor. Conocido no solo en las fronteras de Argentina, ya te las has traspasado. No. Es conocido en toda Hispanoamérica. Mi familia, algunos amigos me conocen. No, es un gran poeta, maravilloso. Bueno. Me gustaría que me dijera algo del libro Las Esteves. Bueno, yo no quise precisamente contar. Yo en las presentaciones trato de no contar. Esto es para el programa. Esto es para el programa de Todos Uno TV, programa que después se sube a YouTube. Ah. Sí, yo le aviso. Sí. Y cuéntenos algo, ¿qué vio en ese libro? Porque es muy... Sí. La parte costumbrista de la novela, aparte de lo psicológico, de las 4 mujeres, sí, donde está la psicología de cada una y los conflictos, ¿no? Pero es importante la parte documental, costumbrista. Sí. Eso es muy lindo. Por eso yo le pregunté, ¿novela o novela histórica? Porque tiene mucho de historia. Sí, de documento, diría Sí, documentos, ¿no? Exactamente. Porque no es una historia de próceres. Claro, sí, exactamente. Es una historia de próceres en miniatura. Sí. No, pero es una hermosa novela. Bueno, a nuestros queridos televidentes, hemos tenido el placer de contar con la presencia del profesor Requeni. Gracias, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Ya algún día nos va a recitar, ¿eh? Bueno, cómo no. Gracias. Amigos, entonces, hasta pronto. Y ya verán esto y nos contarán en Trochita Cultural, en la página de Facebook, qué les pareció este programa que saldrá en los próximos días. Bueno. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.